Jonathan, gracias por conversar con nosotros. No, por favor, un placer. Bueno, una charla muy interesante, recién en BCR Innova. ¿Qué es la innovación simple? La innovación simple, ahora, en realidad innovación es innovación, pero yo le pongo la palabra simple por dos cuestiones. Lo primero, para tratar de bajar a la innovación del pedestal de Tesla, Apple, Coca-Cola, esas grandes compañías, porque creo que cuando uno ve la innovación como los grandes descubrimientos, una vacuna, ¿no? Un auto que vuela, automáticamente uno se siente lejos de eso, ¿no? Entonces dice, yo no soy innovador, yo en mi empresa no voy a poder innovar. Y la verdad que cuando uno recorre, yo que trabajo mucho con pymes, hablar en la agroindustria, no sé, hoy veía la noticia del tipo este que puso un lavarropa en la rueda de un tractor para lavar la ropa de su hijo. Eso es innovación, ¿está bien? Es innovación. Y sobre todo es una innovación hasta a veces más valorable que la de las grandes compañías, porque es una innovación que no tiene recursos, es con lo poco que tengo, desarrollo algo. Entonces, innovación de lo simple es bajar a la innovación al mundo de lo posible, a decir, todos somos innovadores, vos ya lo sos, yo lo soy, todo el tiempo innovamos, somos creativos, pero a veces si no entra dentro de un proceso, no sucede o no se capitaliza. Y simple por el concepto de simplicidad, que básicamente dice, la obsesión de cualquier organización debe ser hacer las cosas de manera simple. Porque si son complejas, la entiende muy poca gente, son difíciles de explicar, son difíciles de interpretar por el cliente, es como esas publicidades ochentosas, ¿viste? Que vos veías 5 minutos una publicidad y decías, ¿qué vende el tipo este? Pero claro, tiene un arte, ¿viste? Espectacular, no sé, vende un auto, perfume, no entiendo. Entonces, todo tiene que apuntar a la simplicidad. Y yo nombraba mis fuentes de inspiración, que algunos son de grandes compañías, como Disney, Google, la NASA, pero también mucho de la pyme y de lo cotidiano. Eso es un poco la idea de la simplicidad, que se está empezando a poner de moda y que es algo muy interesante para difundir dentro de las organizaciones como cultura. ¿Entendés? Esto es decir, che, hoy innové porque había 5 sellos en la administración, de ahora hay 2. Muy bien. Hacía 20 años que había 5 sellos y por alguna razón nadie los sacaba. Muy bien, tenemos acá al señor que innovó. Eso también es innovación, hacia adentro, no solo hacia afuera. Claro, ¿y cómo pueden las pymes, por ejemplo, innovar? ¿Cómo Sí. son esas etapas que mencionaste recién, Sí. que tienen que afrontar, que tienen que hacer, que tienen que mirar puertas adentro para poder ser innovadores? Bueno, lo primero es, yo creo que tiene que ser como un proyecto bien comunicado dentro de la organización, que involucre a todos, de decir, bueno, vamos a trabajar en un proceso de innovación. Yo lo que traté de hacer con esta fórmula, a mí me gustan las fórmulas porque sintetizan, o los modelos te permiten tener como un idioma común. Bueno, todos acá vamos a hablar español, latinoamericano. Entonces, lo primero que te dice es, tenemos el primer paso para ser innovadores, preparar a las personas para observar, que es un entrenamiento, observación activa para detectar problemas internos y afuera. Como yo te dijera, vamos a hacer un ejercicio, que a veces lo hacemos así, literalmente. Salgamos por la bolsa hoy el edificio este gigante que estamos, y cada uno tiene que traer 3 cosas muy pequeñas para mejorar. Entonces uno va a la entrada y dice, me parece que el guardia de seguridad no se está haciendo esto, podría hacerlo mejor. Uno va al baño y dice, me parece que siempre pasa lo mismo, se acaba el papel a las 3 de la tarde. Y alguno viene y plantea algo más. Entonces decimos, bueno, pará, ¿por dónde empezamos? ¿Por las grandes ideas? ¿Tiremos el edificio y hagamos? No, esa es muy grande. La probabilidad de fracaso y frustración es altísima. Empecemos por una chiquitita. Yo siempre doy el ejemplo de las dietas. De repente tenés que bajar 15 kilos. Claro. Entonces, vos al tipo tenés que bajar 15 kilos. El objetivo es gigante. Entonces vos decís, bueno, y lo vamos a medir de a 5 kilos. Es muy posible que te frustre. Y si bajás 2 kilos, que es un montón, sentís que no es nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a bajar los primeros 200 gramos. Los 15 kilos vamos a hablar algún día. Vamos por los primeros 200 gramos. Entonces, la innovación es cuáles van a ser los primeros 200 gramos. Mejoremos la entrada, mejoremos la iluminación, mejoremos algo y valorar mucho a la persona que tuvo la idea, más que al que la resolvió. Porque las organizaciones, naturalmente, pueden adquirir muchos más recursos para resolver problemas. Pero lo difícil es que aparezcan los problemas. O sea, el problema no ser problemático, ¿no? Problema en términos de oportunidades de mejora. A mí me gusta ese concepto, oportunidades de mejora. Acá hay una oportunidad de mejora. En este estudio hay una oportunidad de mejora. No, pero está perfecto, sí, pero hay una oportunidad de mejora. Podemos mejorar esta luz, o podemos mejorar esa cámara, o el aire acondicionado. Es una oportunidad de mejora. No es una crítica. No es que estoy diciendo, ¿cómo puede ser que no haya mejorado el aire? Estoy diciendo, hay una oportunidad de mejora. Listo, hagámoslo. Destinémosle recursos, llamemos al ingeniero de aire acondicionado, al de luces, y mejorémoslo. Y ponderémoslo y anotémoslo en una pizarra de pequeños logros. Los primeros 200 gramos. Claro. Y de esa manera vos vas generando un mecanismo donde la gente se anima a plantear problemas, que en el fondo los disfrutamos todos. Porque una mejora en el buffet, la voy a disfrutar yo, la vas a disfrutar vos. Entonces, problemas, creatividad, espacios creativos, llevado a la acción, ahí tenés que manejar mucho la frustración y el fracaso, porque va a pasar. Y luego la generación de valor y generar un mecanismo para que eso suceda. Es un trabajo, hay que invertir, no es algo que sucede. Hay que invertir esos puertas adentro de la empresa. Pero Sí. también la innovación requiere un cierto contexto, ¿no? Puertas afuera. ¿Cómo puede desde el Estado hacer políticas públicas, por ejemplo, activas, que no le pongan un pie encima
a todo lo que es este capital emprendedor, por así decirlo? Bueno, ahí son temas importantes. Primero me parece que la organización tiene que innovar puertas adentro y tiene que tener siempre una pata de vinculación afuera. Yo creo mucho, de hecho estoy escribiendo un libro sobre eso, de los modelos colaborativos. Si uno ve que se da mucho en tecnología, por necesidad, no por otro factor, y que es difícil llevarlos a otros ámbitos a veces. Que la colaboración básicamente lo que dice es vos tenés que tener una necesidad inversamente a la que tengo yo. O sea, yo tengo que resolver una necesidad que vos tenés que resolver una que yo tengo. Uber. Tipo que tienen auto y que les cuesta mantenerlo y que necesitan un ingreso adicional, y por otro lado consumidores que están hartos de subirse a un taxi y que los traten mal. Yo uno a esas dos personas y me quedo con una comisión. Entonces creo que una empresa, no importa el rubro en el que esté, tiene que vincularse mucho y hay que romper, por ejemplo, estereotipos muy argentinos también, por otro lado, ¿no? Existen en todos los países de Latinoamérica, pero en Argentina particularmente mucho, con el competidor no se habla. Con el competidor no se habla. Con el cliente eso se negocia. No hay conversaciones con el cliente. Cuando vos con el cliente tenés que hablar, tenés que decir, escucha, ¿te gusta mi producto? Sí, me gusta. ¿Qué puedo hacer mejor? Hay algo que no te tengo que estar resolviendo. Y la verdad que, no sé, tal cosa no está buena. Tengo que comprar otro producto para mejorarlo. Listo, innovación. Un proyecto de innovación. Con el competidor, sí, escúchame, ¿qué podemos hacer juntos? No te voy a decir cuánto facturo, no te voy a decir que tome mi negocio, pero juntos seguramente podemos mejorar algo que atraer más mercado. Y desde las políticas públicas, bueno, ahí está el gran desafío, ¿no? Me parece que hoy no hay un ecosistema, entendiendo el ecosistema, yo siempre digo ecosistema porque es lo mismo que en la naturaleza. Para que la vida se dé, tiene que haber oxígeno, agua, cierta temperatura, tiene que haber un ecosistema, un equilibrio. Y me parece que ese equilibrio no está bien claro. Y me parece que hoy el emprendedor siempre tiene que hacer un esfuerzo adicional, que no es o sea, hay mucho tiempo y recursos que tienen que ver con adaptarte a un ecosistema sumamente agresivo. ¿Está bien? Es como saber que tenés que ir a comprar pan, pero hay leones, un tiranosaurio rex. Entonces, claro, no te puedes concentrar en comprar pan, está con sobrevivir. Y me parece que si Argentina, Latinoamérica, no logra superar esa instancia, que no es resolverle el problema al emprendedor. El emprendedor no quiere que vos le resuelvas los problemas. El emprendedor dice, déjame, yo soy bueno resolviendo el problema. El pyme es bueno resolviendo los problemas. Lo que necesitan es que no lo estén afectando todo el tiempo lo que pasa en su entorno, que es tu responsabilidad. Yo no puedo manejar la macro es tuya. ¿Qué querés? ¿Que yo me ponga a ver cómo hago para bajar la emisión? Eso encárgate vos. Pero generamos un ecosistema donde yo pueda dedicarme a ser creativo, que es lo que hace Silicon Valley y eso. Un ecosistema donde el tipo se dedica a lo que se tiene que dedicar. Programar el algoritmo de búsqueda. No, preocupado para ver si compro dólar a cuánto. Eso lo desvía al tipo y muchas veces termina frustrándolo y dice, más sí, o me voy o no lo hago. Sí, la estabilidad de las reglas de juego, ¿no? De todo lo que es el ecosistema que muy bien señalás. Y ahora, ¿cómo están las pymes hoy en Argentina? Mira, esta crisis en particular, me llevas a mi faceta más del mundo económico y empresario, que te agradezco porque me encanta. Yo creo que es un momento muy particular en la Argentina y de esta crisis, desencadenado, potenciada por la pandemia, pero que ya existía de hace años, y que es una crisis muy segmentada. En esto coincido mucho con Claudio Suchovsky, con Martín Redrado, que tengo la suerte de hablar frecuentemente con ellos, donde a veces analizamos, ¿no? Y decimos, porque es muy fácil dar una mirada general, es mal, ¿no? Y la verdad que no es tanto tan mal. Acá hace 100 kilómetros de ruta, llegás a algún pueblo y capaz que tan fantástico, y dicen, nunca vendimos tantos tractores como ahora. Entonces, lo que tiene en particular esta crisis es que es muy segmentada. Tenés segmentos de la economía que te dicen estamos mejor que nunca, siempre con un montón de cuestiones de lo que hablábamos hoy, ¿no? Que el dólar, que no es dólar, que no sé qué, que para poder hacer esto, que para importar un grano, bueno, siempre con problemas, pero que te dicen dentro de todo estamos bien. Y después tenés segmentos que están totalmente destruidos. Entonces creo que, de vuelta, siempre, esto lo aprendí más de la parte de marketing, el secreto es la segmentación. Yo creo que es un gran error a veces que cometemos en los medios, a mí cuando me toca, de la generalización. ¿Cómo está la economía? Mal. Bueno, mirá, sí, en términos generales tal vez, si mirás un indicador está mal, pero cuando vos partís a la economía en partes, hay muy partes que están muy bien, hay partes donde se está innovando muy fuerte, que a veces no se destaca, yo creo que falta mucha difusión de eso. ¿Por qué? Porque es importante difundir el éxito, porque el éxito contagia y motiva. ¿Entendés? Si vos solo difundís mala noticia, las malas noticias frustran. ¿Está bien? Entonces hay que poner casos de agroindustria, que hay un montón, de empresitas que con 2 mangos con 50 hoy están exportando a Brasil o están exportando a un montón de lugares para que motive. ¿Está bien? Pero te diría que es un momento complicado en general, ¿por qué? Porque hoy tenemos menos empresas que en 2007. O sea, si vamos bueno, pero pará, en el fondo todo es estadística. Bueno, estadísticamente estamos peor, porque hoy tenés menos empresas que en 2007. 13 años pasaron, no, un poquito más, y tenemos menos capital de empresas. Y cada vez es más difícil emprender. Antes vos podías emprender, hoy realmente la barrera de emprender requiere de muchísimo riesgo, de muchísimo costo de oportunidad, y a mí me preocupa eso, porque creo que
si matamos el ADN emprendedor, esa gana de emprender, de ir para adelante, porque ya es realmente difícil, me asusta porque no veo cómo vamos a resolver el principal problema que tenemos, que es la pobreza. Se resuelve con empleo, no con planes. Y el empleo se genera con empresas privadas, no públicas. Y ahí me parece que esa cadena hoy está rota. Hoy no hay manera de que las empresas que están puedan resolver ese problema porque deberían crecer a tasas y no hay eso. Y eso a mí hay un déficit en la creación y el cierre de empresas que a mí me preocupa y mucho porque no es fácil de resolver. Es muy interesante el punto, justamente generar riqueza. Claro. Ahora, puertas adentro, un empresario que nos está viendo en estos momentos dice, ¿cuáles son los 3 o 4 tips que tengo que tener en cuenta para poder generar riqueza puertas adentro? Bueno, siempre la riqueza se genera en interacción, ¿no? Del adentro con el afuera. Pero yo te diría que es un momento, nosotros trabajamos mucho en consultoría y siempre le planteamos como una torta, ¿no? Que tiene que estar en equilibrio, de 3 porciones. Voy a generalizar, ¿no? Una porción de la torta tiene que ver con los números. O sea, hoy, en el contexto internacional, pero ni hablar en el contexto local, tenés que ser bueno gestionando los números. No podés decir, bueno, los números me lo maneja el contador. No, tenés que entender, tenés que invertir. Mirarlos. Mirarlos y entenderlos. Porque Sí. ahí está la toma de decisiones. Tenemos una visión de los números, bueno, vos lo sabés por tu profesión, pero que es más de la contabilidad, y no tengo nada contra los contadores, pero es una visión de siempre el cierre de lo que pasó. O sea, entendemos a los números como un reflejo de lo que pasó y no como la posibilidad para tomar decisiones a futuro. Eso es un cambio de mindset. Entonces, cuando vos al empresario le decís, no mire los números para ver si ganaste o perdiste, que puede ser también, es un análisis, sino para ver qué puedes hacer a futuro. Desde la mirada patrimonial, la mirada económica, la mirada financiera, más en un mundo donde no solo hay inflación acá, hay inflación en dólares, bueno, todo lo que aquí mismo se debate todo el tiempo. O sea, sé sólido en los números. Siguiente, porque aparte la rentabilidad se achica. Entonces ya, si no tenés mucha rentabilidad, si no son buenos números, perdiste. Lo segundo es la organización, que es estar ordenado, estar organizado, delegar, tener procesos, que son cosas que aburren al empresario, sobre todo al empresario que hizo todo él y que creció él con todo, pero que siente incomodidad porque no se puede ir de la empresa, porque la empresa se funde, porque no hay continuidad, porque no hay liderazgo, entonces hay que trabajar un montón. Y el tercer aspecto, que debería ser el primero siempre, que es la estrategia, que es decir, bueno, a ver, mi modelo de negocios. O sea, todos los modelos de negocios han cambiado, están cambiando y cada vez más aceleradamente. Entonces lo que te garantizó el éxito hace 10 años, muy probablemente no sea lo mismo que te lo garantice hoy. Y ahí me parece que el empresario debería estar, ¿no? Decir, bueno, a ver, viajando, participando de charlas, viendo tendencias, ¿no? Porque las crisis en realidad son cambios. Entonces, si yo quiero evitar crisis, tengo que interpretar los cambios. Si yo interpreto el cambio a tiempo, me adapto. Yo ya veo venir la ola y bueno, me compro una tabla de surf, o me escapo, me subo a un avión. Yo me estoy tomando sol y no miro nada, la ola me pasa por arriba. Y después digo, ay, qué bárbaro, no la vi venir. Entonces digo, esa es la clave. Y bueno, y eso me parece que en la contaminación que hay hoy, de todos los factores que hacen a que no puedas tomarte ese tiempo para pensar, a mí me preocupan porque digo, ¿cuánto le dedicamos a la estrategia y cuánto a sobrevivir? Y eso para mí es malo. Nos quedamos con esa idea, Jonathan, y te agradecemos muchísimo este contacto. Por favor, gracias a ustedes y bueno, a sus órdenes.